Sí, hay una serie de conjunciones que vamos a tener ahora en la entrada del Sol en Acuario y con todo este stellium que está acumulado en Capricornio, pues va a llegar a Acuario y va a tocar a Plutón. Y es como si, no sé, le besara el anillo al Papa, una cosa así, es como si los planetas personales tuvieran que arrodillarse frente a una energía transpersonal. ¿Sí? Es falso esto que decimos muchas veces de que voy a transformar ese aspecto, voy a transmutarlo, voy a no sé qué. La energía transpersonal no se transmuta, lo único que hay que hacer con eso es tratarle de dar un espacio nuevo en la vida, humildemente decirle al ego aquello que yo he venido construyendo con tanto ahínco. Entiendo que no es lo que necesita mi self, lo más profundo de mi ser, y me arrodillo ante eso. Y doy paso a lo nuevo, despidiendo aquellas cosas que de pronto no eran necesarias para mi evolución. Bueno, eso es todo un tema porque el ego, digamos, se protege y dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a soltar? En fin, vamos a hablar hoy precisamente con María Laura Mativi. Qué gustazo que hayas aceptado esta invitación. Me alegra mucho que estemos nuevamente aquí hablando contigo y bueno, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que a mí evidentemente me apasiona. Yo soy plutoniana de nacimiento y bueno, y me encanta mirar ahí en la oscuridad, así que es un tema fascinante. Gracias. Querida María Laura, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estos planetas personales? Hablemos de algo primero. ¿Qué opinas de los planetas personales versus los transpersonales? ¿Cómo haces esa diferenciación? ¿Qué ves de uno a otros? Y cómo ves estas conjunciones, ¿no? Bueno, los planetas personales son funciones psicológicas que son más accesibles a nuestra conciencia, digamos, las vemos actuar cotidianamente y tendemos, desde nuestro ego, que es nuestro centro yoico, tendemos a identificarnos más fácilmente o por lo menos verlas en acción más fácilmente dentro de nuestro día a día. Los planetas transpersonales son visibles al ojo humano, ¿no? Esto es muy significativo porque justamente muestra este acceso más fácil de la conciencia a esas funciones. La conciencia entendida como aquello que puedo ver, ¿sí? Versus aquello inconsciente, que es lo que escapa a mi registro a mi visión, a mi registro consciente, porque la conciencia por definición es limitada. Entonces, cuando nosotros hablamos del trabajo de crecer en conciencia, de ampliar la conciencia, tiene que ver con justamente esa visión limitada que tenemos de nosotros mismos y del mundo, ir trabajándola y ampliándola cada vez para poder abarcar mayores contenidos que en un primer momento estuvieron fuera de nuestro registro, ¿sí? Los planetas transpersonales justamente no se pueden percibir sino es a través de elementos tecnológicos y entonces justamente por eso requieren una voluntad, una conciencia dispuesta a reconocerse en eso que primeramente le es ajeno, eso que en un primer lugar se va a vivir como fuerzas del destino, como eventualidades que me suceden a través del encuentro con lo que es ajeno a mí, lejano a mí, que muchas veces se da también a través de las relaciones, ¿no? O como aquellas fuerzas que nos toman y nos poseen por momento y nosotros no entendemos muy bien por qué reaccionamos de tal o cual manera, si conscientemente decidíamos hacer otra cosa o queríamos ir en otra dirección o entendemos desde la parte cognitiva, porque la función cognitiva, la mente tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Aquello que puedo ver, que puedo ordenar, que puedo organizar y que fácilmente registro. Claro, pero hay un montón de otras fuerzas que exceden a esa conciencia porque dijimos que la conciencia es limitada. Entonces, claro, todo eso que excede y que va a resultar amenazador para mi conciencia o amenazador para mi ego, porque el ego en la función psicológica tiene que ver con aquello con lo cual me identifico, o sea, que reconozco en mí, y aquello también, esa imagen que quiero proyectar a los demás, o sea, son dos cosas que conforman el ego a nivel psicológico. Claro, todo lo que es transpersonal es una fuerza que va a tender a una muerte egoica, va a tender a golpear las estructuras de ese ego para tratar de mostrarme que no estoy tan separado como creía que estaba, que aquello que yo creía que era quizás no soy, y que sí soy aquello que veía lejano y que posiblemente criticaba o rechazaba o juzgaba en los demás. Entonces, la fuerza transpersonal es
muy desestabilizadora para la imagen construida. El ego, siendo una función de supervivencia, o sea, el ego tiende a la supervivencia psíquica, bueno, desarrolla un montón de mecanismos de defensa para asegurarse de que aquello que es transpersonal, simbolizado por estos tres dioses, no, digamos, quiero establecer defensas para que esto no pueda golpear mis identidades, ¿no? Entonces ya sabemos de por sí que se requiere para hacer algo constructivo con esa energía transpersonal que nos atraviesa a todos, pero que excede a nuestra conciencia, se requiere un ego fuerte, un ego constituido, dispuesto a autoindagarse y con ganas de encarar ese proceso de muerte egoica. Es un ego que tiene que cometer un suicidio, un egocidio, para poder acceder a los premios de esos planetas transpersonales. Si no hay un ego que tenga ganas de darse muerte a sí mismo, bueno, esa fuerza transpersonal no se puede usar de forma creativa. Van a ser más bien como fuerzas que nos van a llevar puestos, que van a ser desestabilizadoras para el ego y que van a tender a vivirse como si fuera un destino, más que como una actividad creadora o creativa del ser humano. ¡Guau! Bellísima esa descripción que haces, como aquello que no alcanzo a registrar, aquello que está por encima del espectro de lo que mis sentidos y mi conciencia logra definir en palabras, en hechos, y que llega al transpersonal y me dice eso que está aparentemente lejos no significa que no exista, ¿sí? Y este es el gran hallazgo de la psicología a raíz de Freud. Yo creo que es el punto donde cambió y se transformó la percepción. Cuando dice él, no, es que hay consciente e inconsciente. Es que lo que tú crees que es o que es ajeno a ti es más tuyo de lo que te imaginas, porque está allí al otro lado, ¿no? Y la energía de los planetas transpersonales, cuando se acercan a un personal, cuando hacen alineaciones, para no meternos acá en temas astrológicos de la conjunción y los grados de la conjunción y la órbita y todo eso, esto es sencillo, es simplemente una alineación planetaria, ¿sí? Cuando hay una conjunción es que un planeta está al lado del otro y al lado del otro. Como es un sistema tridimensional, pues no quiere decir que están pegados, sino que desde la perspectiva de la Tierra los vemos muy cerca, porque sus órbitas son dispersas y son lejanas. Entonces, claro, estamos hablando de que Neptuno está en conjunción, por ejemplo, con Saturno. A Saturno lo podemos ver, es medio amarilloso, es bello, y con un telescopio le vemos los anillos, es divino, ¿sí? Pero a Neptuno no, o sea, a Neptuno ni con un telescopio así grande, necesitamos algo más. Es más, se demoraron mucho tiempo para descubrirlo y lo descubrieron fue con matemáticas. Y por matemáticas sabemos que están en conjunción, es decir, alineados uno con el otro. Pero de la misma manera, bueno, Plutón está en Acuario. Ustedes saben que dentro de pocos días vamos a entrar con el Sol en Acuario, el 20, 19, 20 de enero vamos a estar allí con un Sol en Acuario. Y como el Sol está alineado, es decir, Mercurio, Marte, eh, Venus, incluso la luna nueva, bueno, todo está ahí alineadito, pues todo va a estar tocando, va a llegar a tocar a Plutón, ¿sí? Entonces, digamos que la estructura de la percepción, como mencionas, ¿no? Del espectro humano que ve ciertas cosas, está llegando al punto del más allá, al punto de lo invisible. De alguna manera es como una invitación a reconocer que no nos la sabemos todas, que no tenemos toda la información, que, que por más de que seamos investigadores de un área, necesitamos, tú planteaste una palabra, egocidio, ¿sí? Que es algo así como humildemente decir, claro, yo he estudiado esto durante muchos años, o yo le he apuntado a esta relación durante muchos años, o le he apuntado a este trabajo durante muchos años. Pero cuando llega Plutón y veo que hay algo que trasciende y que me muestra por encima del espectro, no tengo otra que arrodillarme y decir lo que es. Ahí sí, yo solo sé que nada sé, ¿sí? Es un tema que si no la logro arrodillarme y sigo empeñado en decir es que la única verdad es esta, porque yo la he trabajado con tanto tiempo, pues Plutón agrede y es algo que es supremamente doloroso. Igual, Plutón se va a llevar lo que se tenga que llevar. El tema es cuánto tiempo resistimos
persistimos con una situación, pues ese mismo tiempo va a generar un cierto dolor y una cierta frustración. Y solo hasta que abrimos las manos y soltamos y decimos, bueno, pues a ver a dónde me llevas, ¿sí? Y esto va especialmente a las personas que tienen planetas en los primeros grados de Leo, llámese hasta el grado 6 más o menos, o los primeros grados de Acuario, sobre todo los de Acuario, que son la conjunción. Y en Leo, pues se va a ver desde la perspectiva del otro, que aparentemente es lo que no soy, que es lo que está afuera, es que si ve cómo me ponen, sí, dice el que está acá en Leo diciendo, si ve cómo me pone la vida, es que yo estoy tranquilo y miren lo que me hacen hacer, ¿sí? Cuando en realidad eso hace parte de mí también y me está pidiendo abrir la percepción a otros espacios. Pues en particular a estos signos es los que más van a sentir el proceso. Sin embargo, pues todos tenemos a Acuario y a Leo en alguna parte de nuestro horóscopo, rigen un eje, rigen una casa, rigen un ámbito de expresión. Entonces ahí también es donde se está poniendo. Ahora, Plutón entró desde el año pasado en firme, en Acuario, y pues ya ha venido haciendo un trabajo. Lo que pasa es que cada vez que el Sol vuelve y que vuelve también con todos los planetas personales, pues nos pone ejemplos, nos ejemplifica el tema, nos pone en evidencia el proceso a nivel social, a nivel colectivo y a nivel individual, por supuesto, si tengo planetas ahí, me empieza a arder, al Leo le empieza a arder las decisiones que está tomando con su pareja o con su entorno. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Cuestionarme profundamente hasta las entrañas de lo que estoy haciendo y abrir ese campo de percepción. Tal vez he estado mirando en tan pequeño y estoy siendo tan leal a unas cosas que son ya tan absurdas que necesito abrir mis lealtades. A lo leo, a lealtades de otro tipo. Mirar más allá de las cosas de lo evidente. ¿No? Me encanta todo esto que decís, varias cosas. La primera es esto que nos tiene que quedar clarísimo. Porque el ego también, todo lo que aprende, todo lo que estudia y todos los procesos de autoindagación, también se puede apropiar de esos insights y ponerlos a su servicio, ¿no? Entonces, siempre hay que abrir un espacio para cuestionar la propia percepción y el propio entendimiento. Entonces, para empezar, este proceso de egocidio es un proceso que empieza y nunca termina. O sea, nunca termina, porque aquello transpersonal es inabarcable, es indefinible, no se puede limitar. Por lo tanto, toda la vida nosotros vamos a tener que elegir cada día y frente a cada dificultad y cada situación ponernos al servicio de eso que es más grande que nosotros. ¿Sí? Y el ego nunca va a dejar de recibir lecciones de humildad. Por supuesto, si tengo un ego muy rígido, muy centrado en la creencia en la separación, claramente se va a sentir mucho más agredido por la vida cada vez que esto suceda. Ahora, ese ego que está puesto al servicio del alma, ¿sí? Como Jesús, a mí me encanta el mito de Jesús, mito no como que Jesús no haya existido, sino como el simbolismo detrás de su historia, pero Jesús cuando está él sabía todo lo que le iba a pasar. Y cuando llega el momento, ¿sí? Lo invade un miedo, una ira, Padre, ¿por qué me abandonaste? Aparta de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es un momento donde el ego ya está entregado al servicio de algo más grande. Esto es simbólico, porque esto es representativo de ese momento que atravesamos varias veces en nuestras vidas. Cuando el ego ya resistió y buscó todas las herramientas que tenía, porque el ego no se rinde fácil, ¿eh? El ego no se rinde fácil. Y llega un momento donde ese ego tiene que, si quiere, no todo el mundo toma esta decisión, ¿no? Pero ese ego se pone al servicio de algo más grande, de esas fuerzas, de esa parte del alma que está necesitando expresarse a través de ciertas formas, circunstancias, actitudes internas y externas y que hasta este momento no tuvo espacio, ¿no? Entonces, esto es clarísimo, porque Plutón acaba de ingresar hace un año y poco a Acuario definitivamente, y se va a tomar 20 añitos y los planetas van a ir activándolo, ¿no? Porque claro, necesitamos muchos golpes antes de que el ego
o sea, ceda el poder. Eso es para empezar. Entonces, ojo con la creencia egoica de que ya ahora, con estas conjunciones en enero, febrero, con estas conjunciones a Plutón en el 2026, ya está, desperté, integré mi sombra y ya está, se terminó el trabajo. Porque si estamos tan seguros de que integramos la sombra, es el ego que se apropió del insight que acabamos de tener, para empezar. Y luego, me olvidé, esto otro que era muy importante que habías dicho, y eso porque no tengo papel para anotar. Pero bueno, estos dos movimientos que atravesamos toda la vida en este proceso de construcción egoica, ¿no? El primer movimiento, que es un poco, creo, que no sé si a todos les ha pasado, pero yo lo he estado viendo en la observación en mi vida y demás, y creo que este Plutón en Acuario intenta mostrarnos un poco eso, que es como la sombra de todo eso que socialmente nos dijeron que era, ¿no? Porque al final el eje Leo-Acuario, que es el eje del proceso de individuación, y yo lo trabajo siempre por eje, ¿no? Propone dos movimientos. Ni que hablar que encima vamos a tener los eclipses, ¿no? Empezando este año en el eje Leo-Acuario. Entonces, en Leo es un signo de fuego que viene de dónde? De Cáncer. Entonces nos habla de la emergencia del mundo de la madre, de ese pasado emocional, de distinguir qué es mío, qué no es, cuánto del personaje que construí para ser mirado en el mundo y recibir amor tiene que ver más bien con esa primera infancia y cómo me marcó. Entonces, desde ahí emerjo desde esa pertenencia canceriana hacia algo que es más mío, más auténtico y más alineado con mi creatividad, ¿no? En Leo. Y luego en Acuario, ¿de dónde emerjo? Del mundo del deber ser social. Emerjo de esas estructuras sociales capricornianas del debo de y el tengo que se cristalizan en estructuras rígidas que terminan sofocando la vida si yo no las reviso, como Cronos que se devoraba a sus hijos, ¿no? Entonces, ese es el movimiento Leo-Acuario. Esta es la activación que producen obviamente los planetas activando a Plutón en Acuario. Después vamos a tener a Júpiter ingresando en Leo, los planetas dan la vuelta y hacen después la oposición más adelante. Entonces recibimos varios llamados. Y en un primer momento es trabajar también con mi propia infancia, con lo mío personal. En un segundo momento es mirar cuánto de eso que me dijeran, no sé, del paradigma imperante de lo racional, la productividad, el consumo. Bueno, es así como yo realmente quiero vivir, porque la sociedad actual es como el ego se apropia de todo, se apropia del trabajo espiritual, se apropia del trabajo con la sombra para contarnos la historia de que la vida es solamente una mitad de la vida, ¿no? De que si sos realmente espiritual y si realmente trabajaste con tu sombra, entonces siempre estás contento, pum para arriba, siempre es éxito, todo es éxito, porque si hay un fracaso es porque evidentemente no estás vibrando en abundancia, ¿no? Entonces, claro, desde ese lugar, todas estas herramientas en las redes sociales y demás se están poniendo al servicio del ego, ¿no? Para hacer más dinero, para tener más éxito, visualizamos y meditamos para lograr algo en el mundo y entonces estamos muy volcados en esa promesa externa que tiene que ver con esos paradigmas sociales que nos dice, si logras esto, llegaste a donde tenés que llegar, llegaste a la cima. Claro, y Plutón en Acuario yo creo que nos va a mostrar muchas cosas, muchas de ellas es la realidad real, ¿no? O sea, ya sé que es redundante, que me lo pusieron en un comentario el otro día, por supuesto, es una forma de decir que no es la realidad que vemos, es lo que está debajo de la superficie. Y esa promesa de que podíamos expandirnos ilimitadamente, ser súper inteligentes, anulando la parte emocional, anulando el miedo, escapándonos de lo que nos incomoda, bueno, eso no es real. Y hay un gran peligro en lo que avanza la inteligencia y lo que avanza la mente, pero bien desconectada del alma, de las emociones, de la intuición. Hay un gran peligro en eso. Y Plutón también lo va a mostrar, ¿no? Entonces, en estas conjunciones que se van a ir dando, que es un proceso de toda la vida, pero claro, son invitaciones que se concentran en este periodo, hay dos movimientos, ¿no? Esto que un poco creo que vos lo decías recién. En un primer movimiento, yo me voy a encontrar con aquello que es ajeno, voy a empezar a abrirme a la posibilidad de que quizás también tiene que ver algo conmigo, ¿sí? Eso ajeno. Eso es una parte del movimiento y acá estamos muy expuestos a ese riesgo de que el ego se apropie de ese insight, ¿no? Entonces,
yo me di cuenta de una cosa, entonces ahora ya sané, ahora ya integré, ahora nunca más permito esto, nunca más permito aquello, pero sigue siendo como una defensa egoica. El segundo movimiento, que llega tiempo después y los procesos no se pueden acelerar, ¿no? Y el segundo movimiento es este, es el ponerse al servicio de algo más grande, con miedo, sin garantías, no tengo idea hacia dónde voy, pero llegó el momento de confiar en esto que despierta dentro mío, en esta intuición, que contradice posiblemente mucho de lo que hasta ahora construí, ¿no? Porque de eso se trata también Acuario, de destruir lo que estaba muerto ya, lo que estaba muerto, lo que estaba sofocando la vida. Y Plutón va a mostrar cuán sofocada está esa vida, creo yo. Mm, mm, bellísimo. Mm. Mencionabas varias cosas que me dejan resonando harto, y es el tema del ego, el ego que, que se vuelve tercamente protector de una situación. También pensaba un poco viéndolo desde el otro ángulo. Si no tuviera esta cierta terquedad por las cosas, y si no luchara por una visión que tiene con la limitada percepción, no sobreviviría. Entonces también hay que darle un mérito a que esa terquedad, de alguna u otra forma, ha permitido que intente caminar y me demore un año y la logre. Intente hablar y me demore año y unos meses y la logre gesticular las palabras, ¿sí? Y así, por ejemplo, eso ahí hablé de Marte y de Mercurio con sus ritmos. A los 2 años ya puedo correr en forma cuando hace retorno Marte, ¿sí? Pero hacia los 29 años me doy la posibilidad tercamente de crear la estructura que he creído que puede llegar a ser mi hogar. Entonces, cuando llega el primer ciclo de entre los 27 y los 29, es como si dijera, pues sí, es esto. Y si yo no creyera en mi ego, que ha luchado para conquistar estos territorios, pues estaría también negando la posibilidad de crear esa estructura, ¿sí? Y bueno, y a los 12 años seguramente me dan la primera comunión si estoy en un país judeocristiano, y a los 24 años seguramente me dan el título de pregrado, también diciéndome, pues bueno, tú puedes llegar a ser ingeniero de sistemas o psicólogo, ¿sí? Es decir, esos ciclos, que es la estructura egoica de esos planetas visibles que van conquistando ciertos temas, que afortunadamente tienen la perseverancia de decir, vale la pena estar luchando por esto y lo hago, y lo hago. Y eso está muy bien, porque eso es crear un arca que me permite navegar en el colectivo, ¿sí? Me permite definir, saber quién soy, para dónde voy, qué quiero. Bueno, eso es importante, ¿sí? Y claro, llega un planeta transpersonal e inunda, es una gran inundación, es un diluvio, ¿sí? Si tengo esa arca construida, el arca flota, por supuesto, es decir, flota, y además tengo que hacerle unos arreglos, y además tengo que decir, un momentico, esto va para otro lado, ¿sí? Pero si no tengo tampoco ninguna estructura egoica, simplemente, pues me pierdo, me ahogo, llega la inundación de Neptuno y entonces me dejo simplemente obnubilar por una figura de un gurú, o de un enamoramiento o de un ideal, y me perdí. Ahí no hay nadie, ¿sí? Y lo mismo, o sea, llegó Plutón y me puedo llegar a perder en una obsesión. Me obsesiono por algo y termino pues en la nada, ¿sí? O llegó Urano y termino obsesionado por un ideal o por una creación o algo, y ni como, ni duermo, y se perdió. O sea, no existe, no existe, no hay nadie ahí adentro. ¿Sí? Cómo es importante también, digamos, la terquedad del ego, pero por supuesto cuando ya me veo confrontado con lo que trasciende mi percepción y lo que va un poco más allá, también debo poder decir humildemente, esta construcción que he hecho me ha traído hasta acá. Me ha hecho un viaje, una odisea en donde he aprendido y tengo ya la sabiduría del tiempo integrada. La primera sabiduría, que puedo sobrevivir a cualquier cosa compleja. Aquí estoy, ¿sí? Segunda sabiduría, que tal vez esta barca que me trajo hasta acá no es lo suficiente. Necesito ahora
tener un anfibio, no solamente un barco, sino algo que también pueda elevarse, ¿sí? Y empezar a ver que tal vez el vehículo que he construido hasta ahora me dio aprendizaje, entendimiento, pero ya, ¿sí? Y en ese sentido lo voy a poner ya en términos más psicológicos. Tal vez la construcción de hogar, de familia, de esas fotos familiares, de esos asados que hacíamos con todos los niños corriendo y no sé qué, pues resultó que pues ya todos están grandes, ya nadie quiere venir a visitar al papá, ya el papá se volvió aburrido y ya las reuniones que se hacían con los otros familiares pues ya no tienen sentido, ya, ¿sí? Y simplemente se deshizo. Pero si yo insisto a seguir viviendo las nuevas etapas, y sobre todo cuando llega un aspecto de Urano, que llega a los 63 años, por ejemplo, o de, o de Plutón, que puede llegar, bueno, depende, pongámoslo más en términos de Neptuno, que no sé, puede llegar a los 40 y después a los 60. De hecho, los 60 también son una etapa en donde están todos los activos, todos los transpersonales, y sigo yo insistiendo en que es la única barca, ¿sí? Y en lugar de dejar ese apartamento de 200 metros cuadrados para irme a un apartamento donde pues, de 60 o algo, en lugar de regalar todas esas cosas que ya no estoy usando, no, tengo que comprar un apartamento ahora de 500 metros cuadrados. ¿Y de qué lo va a llenar? Para mis hijos. Y uno, pues, Dios, ya están fuera, se están viajando, no existen, ¿sí? No, porque es que el ego, entonces es seguir navegando con un antiguo vehículo, unas zonas en donde Urano, Neptuno y Plutón mostró que hay otra percepción, que no eres solo ese rol, ¿sí? Ahora, esto lo puse en términos familiares, pero si lo pongo también en términos, no sé, si tengo una empresa familiar, por ejemplo, y llegan estos aspectos de Urano, de Neptuno y Plutón, y yo sigo insistiendo en que soy el alfa, y a todos mis hijos los trato como el chiqui, el gordito, el no sé qué, porque todos son súbditos de mi vida, y a nadie le doy el paso, ¿sí? Y sigo diciendo, yo soy el alfa aquí, ¿sí? Y tú puedes trabajar conmigo, pero allá subordinadito, ¿sí? ¿Por qué no entender que llega un momento donde necesitamos entregar ese poder? Ya hicimos un momento de nuestra vida y es importante entregar con la mano caliente la herencia de vida y darle paso a la nueva generación, ¿no? Sí, la nueva generación, bueno, sigue, adelante. Sí, ¿cuántas veces no también como padres necesitamos también cuando llegan estos aspectos de Urano, Neptuno y Plutón poder entender que si mis hijos están de 27 para arriba del primer retorno o 40 y siguen ahí en la casa y todo, yo también tengo, si ellos no se fueron, pues me voy yo. Sí, porque, ¿qué hago ahí? O sea, si la vida ya cambió. Entonces, a eso es lo que voy con con la humildad suficiente. Cuando yo no logro desmontar esas estructuras, ese egocidio que tú mencionas, que me fascinó esa palabra ahí, ¿sí? Cuando tú no logras hacer ese proceso, lo único que terminas haciendo es, con gran esfuerzo, sosteniendo cosas que la biología misma dice es insostenible. El único mamífero que mantiene sus crías por más de 20 años debajo de un mismo techo somos nosotros los humanos, ¿sí? Y eso tiene un desgaste enorme. Eh, y llega la energía transpersonal, Urano, Neptuno y Plutón, y no quieres verlo, y no quieres verlo que ya la vida cambió, que ya evolucionó, que se salió de la percepción que tú tenías, y sigues viendo a tus bebés como los niños de la casa, sí, cuando tienen 40 años y demás. Sí, es un absurdo que termina doliendo profundamente y termina siendo una estela de malestar porque entonces no crees que tus hijos, y mira esta otra, ¿no? Te crees además poseedor de la energía del misterio. Entonces crees que tú eres el que diste la vida. ¿Crees? Sí, exacto. ¿Crees que por haber tenido una relación sexual con la mamá de tus hijos, y ella y tú se creen poseedores del misterio de la vida, que ustedes son los dioses que dieron la vida, cuando simplemente fuimos participantes de algo, ¿sí? Y como participantes de algo llega un momento en donde necesitamos entender que esos criaturitos son otros seres humanos más de este mundo y que nosotros no somos dioses para cubrirles, que no sufran los 80 años que van a vivir o 100 años que van a vivir
por Dios santo, o sea, yo diría que casi que desde los 12 años, ya, eso ya no es tuyo, o sea, eso es del mundo, eso es de la vida, ¿sí? Fíjate, y eso A está trabajar. a trabajar, pues, sí. Y fíjate cómo en la mitología, cuando tú mencionas la mitología de Jesús también, fíjate cómo él se va un tiempo a los 12 años y José le dice: "Pero hombre, ¿qué le pasa? ¿Dónde está?". "Está haciendo las cosas de mi padre, y mi padre no es usted". Sí, o sea, es un símbolo, no quiero ponerlo como tema histórico, lo quiero poner como tema simbólico de que cada ser humano no responde a su papá y a su mamá, responde es al Padre Urano Cielo y a la Madre Tierra, ¿sí? Yo creo que hasta los 12 estamos en una total simbiosis, por supuesto, porque como mamíferos moriríamos si no tuviéramos ese apoyo. Pero ya, o sea, sí, yo no entiendo cómo hay personas, bueno, me incluyo porque, bueno, ya mis hijos salieron, pero lo viví mucho tiempo, en donde yo creía que tenía una responsabilidad, porque es que yo me consideraba, o sea, yo fui el que le di la vida. O sea, es absurdo. O sea, tú no tienes esa magia, tú no tienes ese don. Ese don, es más, si lo miramos microscópicamente, es un acto místico el que sucede ahí, que no debería incluso suceder, porque las defensas femeninas podrían matar a todo, los anticuerpos podrían matar a todo enemigo que entra en este cuerpo. Y, y el óvulo tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? A ti sí te dejo entrar. Y no es el espermatozoide que es el más guerrero. Ya sé que está comprobado que es el óvulo que dice, yo creo que tú sí. Sí, él hace un tanteo. Sí. Entonces, esto es muy interesante porque eso es un acto mágico del cual solamente tuvimos que ver con una relación sexual. Muy bien, maravillosa, si fue bonita, si fue rica, lo que sea, pero ya, ¿sí? Y posteriormente, claro, los 7 primeros años que merecen todo el esfuerzo, la dedicación, las trasnochadas, donde se hace el vínculo. Perfecto, pero llega un momento en donde sigo identificándome con esa zona. Es que a mí me parece increíble, ver personas, muy adultas que tienen que llamar a la mamá porque les dolió la cabeza y: "Mamá, me tomo esta acetaminofén, mamá, hago esto", ¿sí? O que tienen que llamar todos los días o que se despiden "Hasta mañana, mamá", parecen la familia, bueno, tú de pronto no viviste ese programa, la familia Ingalls, ¿no? "Hasta mañana, papá, hasta mañana, mamá". Yo digo, pero, o sea, sí, ¿cómo no se puede desligar estos procesos para creer en la individualidad? O sea, creo en la individualidad de mi hijo, te respeto porque tú eres un adulto y vas a tener tus retos y tus problemas como los tuve yo. Y ojalá mi papá y mi mamá me hubieran respetado mis procesos. Como no me los respetaron, me tocó apartarlos, ¿sí? Pero ojalá nosotros de papá, estas nuevas generaciones, podamos cortar esos lazos y decirle: "A ver, papito, a ver, mamita, usted es una persona adulta. Mire a ver cómo responde por su vida, por sus cosas, por su pareja, por sus hijos, por su orden, por su desorden, por sus adicciones, por su alimentación". O sea, si no, imagínate, veo personas de 60 años o de 70 años pagándole las deudas a sus hijos, ¿sí? Yo digo, pero está el mundo al revés. O trabajando, haciendo, ay, es que es para ver si el negocito de mi hijo sí sale adelante. Digo, pero carambas, o sea, esto es el mundo al revés, ¿no? O sea, yo creo que eso es por no creer en la individualidad y por no creer, y además por otra cosa, por esta creencia, estas son las creencias limitantes, por estar creyendo que yo soy el que di la vida. Yo le di la vida a este criaturo y entonces, como yo soy el responsable por esa bendita relación sexual que me pegué, sí, entonces, quedo empeñado de por vida, de por vida, de por vida tengo, entonces, si el muchachito se volvió adicto, entonces de por vida tengo que yo pagar, purgar esto porque yo soy Dios que le dio la vida a ese criaturo. Eso es falso, o sea, nosotros no somos dueños del misterio de la vida. Somos simplemente copartícipes, otra pieza más del rompecabezas que está ahí y que en un momento dado debemos aprender también a decir, hasta acá llegó este vehículo, hasta que eso no es eterno. Eso que dicen que es que uno es padre hasta que se muera, yo
Me atrevo a decir que no, hasta los 12 años, por ahí más o menos. Sí. Bueno, pongámoslo en términos para que hasta los 18, hasta el primer retorno nodal. Hágale, pues. Mi parte canceriana los quiere tener un poquito más, un poquito, 21, ya está. Y 21. ahí sí, ahí lo soltamos. Wow, o sea, hay tanta riqueza en todo lo que decís, en este trabajo también entre del paso a lo personal, de lo personal a lo transpersonal. Primero me hiciste acordar una metáfora de una imagen alquímica, que es la imagen del pez. Son los dos pececitos, uno nada hacia un lado y el otro nada hacia el otro. No la tengo acá ahora a mano para mostrarla. Pero en esa imagen, lo que el pez es símbolo de integración. ¿Por qué símbolo de integración? Porque el pez, si vive fuera del agua, solamente en el mundo externo, se muere. Pero el pez tampoco tiene capacidad para vivir todo el tiempo en el fondo del mar. También se muere por presión del agua, por presión psíquica. Esto es un símbolo de integración en el ser humano. No podemos vivir allá afuera en el mundo, pero tampoco podemos vivir 100% acá adentro, seríamos psicóticos. Entonces, esto es un símbolo de integración, tener la capacidad, ser anfibios, tener la capacidad de ir hacia afuera cuando toca, cuando sentimos ganas, cuando se requiere de nosotros, pero también la capacidad de ir hacia adentro. Esto es una de las cosas que creo que se está empezando, ya se ve la tendencia colectiva a desmitificar el cuento que nos vendieron y que sosteníamos como sociedades, que el progreso era solamente allá afuera, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, si vemos una persona, fíjense cómo está valorizada, o sea, está como pensamos que es muy negativo el ir hacia adentro. O sea, estamos todo el tiempo queriendo escapar hacia afuera, o más rápido, o más estímulo, o más producción, o más consumo, o más relaciones, pero afuera. Entonces vemos una persona, un amigo, supongámosle, que está todo el día de fiesta, todos los días, toda la semana de fiesta y decimos, no, que es un fiestero, a él le gusta la fiesta. Ahora vemos un amigo que se pasa una semana encerrado en su casa con las cortinas cerradas, llorando en sus meditaciones y vamos a llamar al psiquiatra porque está deprimido y es un problema, ¿no? Los dos extremos son problemas. El que vive afuera y no puede contactar consigo está en un problema grave. Pero el que vive adentro y no puede salir por un momento para contactar con el mundo tiene otro problema bien grave. ¿Por qué hablamos siempre de la necesidad de ir hacia adentro? Porque la sociedad nos lleva hacia afuera. Fuimos educados para ir hacia afuera. Fuimos educados para entender que inteligente es el que piensa lógicamente y rápido. O sea, estamos educados en una mitad del trabajo que nos corresponde y la otra mitad está sacrificada. Hay gente que no, hay gente que se pasó toda la vida meditando, autoindagándose y yendo 20 años a psicoanálisis y no construyó nada externo. Bueno, ese tendrá un trabajo diferente que el que por lo general, por cómo está configurada la sociedad, la mayoría de nosotros es al revés, estudiamos, trabajamos, hacemos una familia, compramos una casa, está puesto afuera y está buenísima esa estructura, lo que vos decías. Es necesaria la construcción del ego fuerte para poder soportar la embestida transpersonal. No hay que demonizar al ego, que era un poco lo que decías recién, porque al ego parece en los círculos espirituales que es una mala palabra y eso es soberbia egoica. Si el ego es malo, es tu ego espiritual que está hablando. Porque ¿cómo yo voy a valorar como incorrecto algo que es parte de la creación? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me creo Dios para juzgar que esto es bueno y esto es malo solamente porque a mí me acomoda o no me acomoda. Y ahí está otro tema, que esto también viene con esta conjunción Neptuno-Saturno en Aries, que yo siempre recuerdo, están los tres transpersonales de la manito alineados. Esto no son solitos los transpersonales. Se activa uno y se activa toda la configuración del triangulito, de aceleración de conciencia, como lo llamo. Entonces, muchos de nosotros que empezamos a apropiarnos de estos insights que vamos teniendo, entonces ahora los utilizamos como para no cambiar. El ego se apropia de ese entendimiento psicológico o espiritual para seguir igual, para no cambiar. Entonces no enfrento mis problemas, ni hago lo que tengo que hacer, ni cambio nada, porque medito hasta que se me pase. O porque yo entiendo, pobrecito, que tiene estas heridas de la infancia, entonces voy a dejar que me maltrate. No voy a decir nada porque yo lo entiendo, bien herido de la infancia. Sí, todos tenemos heridas de la infancia. Entonces, una cosa es la aceptación incondicional del otro, yo te acepto, no te quiero cambiar, te acepto como sos, pero si a mí me estás provocando una herida, un daño o hay algo que yo tengo que resolver acá, bueno,
esa es la unión de lo interno y lo externo. Internamente yo te acepto, yo te amo incondicionalmente. Externamente yo decido si te quiero en mi vida o no. Son dos cosas que se confunden. Entonces, el ego espiritual muchas veces se cree muy evolucionado, no, porque yo no reacciono, me maltrata, pero yo no reacciono porque pobrecita ella, que me siga maltratando así. Eso es ego también. Entonces, es otra forma de no cambiar. Por eso, el ego tiene que ser fuerte, o sea, hay que construir una estructura fuerte y esto también está simbolizado por ese sextil entre Plutón y Neptuno que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que ahora en el 2026 se vuelve bien tirante, bien partil y que va a desarmarse para el 2030, creo. Y ese sextil que viene, o sea, ya hoy casi todos los que estamos vivos en el planeta Tierra tenemos ese sextil en nuestra carta natal, más menos orbe, ¿no? Porque se fue, pero está ahí. Si ampliamos el orbe de la carta natal, lo vamos a ver. Entonces, nuestras almas eligieron nacer en este momento de la historia para reconciliar opuestos, ¿sí? ¿Cuáles son los opuestos? Y ahí estamos hablando justamente de eso, el trabajo con la psique personal, ¿no? O sea, yo no me puedo creer que soy un iluminado si nunca trabajé los conflictos con mi madre y con mi padre. O sea, ya eso no se sostiene. Porque muchos de nosotros lo que queremos hacer es ese bypass, elevarnos por encima de nuestros conflictos personales. Entonces, claro, me creo súper iluminado, pero en realidad estoy identificado desde el ego con un arquetipo, con un Dios, como decías recién, la gran madre que todo lo perdona, no. Si yo solo soy la gran madre, es otra forma de identificación egoica que va a excluir otras posibilidades de mi ser, porque yo no soy solo madre o padre, soy muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en esto que vos decís de que no somos dioses, acá hay algo, un símbolo que es clave, que es Quirón, porque Quirón es la llave de lo personal hacia lo transpersonal. Y Quirón, cuando Quirón recibe su herida, hay muchos mitos de Quirón. A mí me gusta uno que lo trabaja Liz Green en uno de sus libros, que es más dark del mito que habitualmente nos gusta escuchar, del sanador herido y que sanó a todo el mundo. Bueno, no. Quirón tiene una herida, la herida es incurable. Quirón ya era sanador antes. Recibe una herida injusta, es incurable y lo único que hace, no va por ahí sanando gente, se recluye en una cueva a gritar en agonía. Y lo único, en esa versión del mito, lo único que lo saca de esa agonía es renunciar a su inmortalidad y morir. Y ahí deja de doler. La muerte lo salvó de la agonía, nada más que eso. Entonces, me gusta este mito porque tendemos a romantizar a Quirón. Y Quirón es bueno, no es tan romántico como habitualmente creemos, creo yo. Y lo único, o sea, Quirón está entre Saturno y los transpersonales. Lo único que me va a servir como un puente hacia la energía transpersonal es que yo muera a esas identidades absolutas que tienen que ver con la identificación con los dioses. Esto voy a intentar recordar algo que charlé con un amigo que se llama Milker Olaya, porque también él vamos a dar crédito a las ideas. Y él me hablaba de este tema de cómo el ego se identifica con el absoluto, que es un arquetipo, ¿no? El mártir, el sabio, el gurú, el padre, la madre, la profesional súper exitosa que nunca tiene un error. O sea, la psique tiende a identificarse con un absoluto infalible, ¿sí? Que excluye obviamente todas otras posibilidades, porque si la madre además de madre es mujer, entonces ya no va a ser 100% gran madre, va a ser un mix, ¿no? Pero como no podemos sostener la ambivalencia, porque eso requiere mucha madurez emocional que estamos en pañales a nivel colectivo en general, entonces nos identificamos con ese gran padre o gran madre. Y es una forma de no aceptar los límites de la propia vida, de no morir a la inmortalidad. El ego se sabe mortal, el ego se sabe mortal, y el ego va a hacer cualquier cosa para apartar de nosotros la realidad de nuestra vulnerabilidad, de cuán indefensos estamos y de cuán precaria es la vida humana y que lo único certero desde que nacemos es la muerte. Esto lo que hace es que construyamos todas sociedades queriendo escaparnos de la muerte, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de todo lo que nos deja indefensos frente a la vida. Pero esa es la única, o sea, la indefensión frente a la vida es la única realidad. Todo lo que hoy construyo mañana se puede caer en un segundo. Y tenemos que poder aceptar eso para liberarnos de la tiranía, de ir persiguiendo constantemente imágenes absolutas o
o control absoluto sobre las circunstancias que va a terminar sofocando la creatividad de nuestra vida. Hermoso esto. Fíjate cómo, así como nos identificamos absolutos con un rol, es que yo soy psicólogo y punto. Entonces es como todo el rol, ¿sí? Fíjate también cómo nos identificamos con un dolor. Yo soy ese dolor. No, o sea, yo soy esa enfermedad. No, la enfermedad es una parte más. No, estos absolutismos que hablas es precioso. Cómo poder ver que somos es un abanico de posibilidades que se unen y confluyen en lo que termino expresando, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, este tema de Quirón es precioso, es que es hermoso. Solo dejo de sufrir cuando muero, cuando pierdo la inmortalidad, ¿no? Sí, es que esto es interesante porque Quirón, como era hijo de Cronos y de Fílida, él era inmortal, no podía morir. Entonces, que lo hayan herido accidentalmente o como fuera, pues es quedar en el limbo. ¿M? Ese limbo es el que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nacemos en un cuerpo finito, pero nuestra mente y corazón son infinitas. Entonces, como son infinitas, nos aferramos a cuentos infinitos, cuando en realidad, como tenemos un cuerpo perecedero, solamente dejamos de sufrir cuando sabemos que todo tiene un final, cuando sabemos que todo muere. Esa alegría y ese enamoramiento también van a morir, como esa tristeza y esa depresión y esa locura también va a morir, ¿sí? Y solamente cuando no perpetuamos con nuestra mente y con nuestro corazón algo que tiene que ser finito, es que dejamos de sufrir. Esa es la imagen de Quirón. Finalmente, cuando yo renuncio a la posibilidad de tener la vida que creía que debería tener porque es infinita, y yo debería haberme casado de esta forma y debería tener tanta patrimonio y debería tener el perro, el gato y no sé qué, y no lo tengo y no llegué a eso, ¿sí? Y solamente hasta que dejo morir ese sueño, dejo de sufrir por cómo debería ser las cosas y empiezo a apreciar la verdad y la realidad de lo que me está aconteciendo, ¿sí? Esa es la imagen de Quirón, que es la puerta, como bien lo mencionas. Quirón es un cometa asteroide que se quedó atrapado en el sistema solar y entonces tiene una órbita muy irregular. Algunas veces camina sobre la carretera de Saturno, por decir la carretera, la vía, ¿sí? Y otras veces camina por la carretera de Urano. Entonces es como un hilandero que puede hacer tejido entre lo visible y lo invisible. La única forma de hacer ese tejido o de suturar la herida eh, es con quirones, pensando en que somos finitos, en que este video se va a acabar, en que, sí, en que hoy estamos en una relación con Lau hablando del tema astrológico, pero bueno, llegará un momento en donde cada uno de pronto coja caminos distintos y fue bonito hacer estos encuentros, ¿sí? O sea, todo se va a acabar. Estoy con mi pareja y es lindo, llevamos tantos años, qué belleza, pero también se va a acabar, o por lo menos se va a morir. Estoy con mi mamá, está con vida, la visito, qué bonito, pero se va a morir. O de pronto me muero yo primero, no importa. O sea, todo tiene un final y solo hasta que yo acepto ese final, ese trabajo que está tan bueno, que me está pagando tan bien, claro, también se va a acabar. Sí. O esa economía o esas leyes o la cultura como la creíamos y lo que me daba tanta seguridad, también se va a acabar. Y solo hasta que podemos llegar a ese paso, empezamos a suturar la herida y empezamos a ser humildes. Y ese es precisamente lo que cambia. Si nos quedamos solo hasta Saturno y no cosemos lo invisible con Quirón, ¿sí? Si no hacemos ese puente con lo transpersonal con Quirón, pues entonces nos quedamos simplemente haciendo que sea todo imperecedero, ¿sí? Entonces, esta relación, para hacerla imperecedera, me haces el favor y me firmas este documento y te pones este anillo y mis hijos me hacen el favor, tienen mis apellidos y cuando estén encima de mi techo van a cumplir las órdenes porque en la casa se dice lo que yo digo, ¿sí? Es decir, tratando de hacer imperecedero. Entonces, ¿qué hago? Nunca se van a ir de mi casa. He conocido familias constructoras que incluso mira lo que han hecho.
El constructor se compra un gran lote y hace casas para cada uno de sus hijos con sus esposos y siguen viviendo bajo el mismo techo familiar, ¿sí? Porque el macho alfa de toda esa gran familia no fue capaz nunca de decir, ya cumplí, háganle ustedes, vayan a ver qué hacen ustedes con sus vidas, ¿sí? Entonces, esto es el tejido de Quirón que dice, todo muere, todo. El amor muere, los roles mueren, todo muere. ¿Para qué? Para renacer también, ¿sí? Para renacer en otra historia, en otro momento, de otras maneras. Y eso que viene también, también va a morir, no hay problema. Si no acepto a Quirón en mi vida, me vuelvo un obsesivo del ego que trata de sostener lo insostenible. Y me vuelvo solamente, no paso de Saturno, no me voy al otro Saturnino, no me atrevo a ver que hay un misterio, que hay un plan más allá del plan que yo me podría imaginar. No, eso no existe. No existe la vida del más allá. No existe sino solamente lo tangible. No existe el misterio. Todo eso es falacias. No existe vida después de la muerte. Eso se acaba es aquí, Saturno. Punto. ¿Sí? No existe trascendencia. No existen mitologías, no existen religiones, no existen dioses, no existe, o sea, Saturno, solamente muéstrame los hechos. Saturno, ¿sí? No, eso que tú crees que es lo único que existe, se muere para darle paso al misterio de la vida, a la trascendencia, a lo que hay más allá. Eso de Quirón es precioso. Eso no- Quirón es un simbolismo hermoso y esto que decís me lleva mucho a esa conjunción Saturno-Neptuno en Aries, ¿no? Porque es el reencuentro con el misterio que somos incluso nosotros mismos. Nosotros somos un misterio. La humildad del ego es aceptar ese misterio que somos, porque el ego, desde sus definiciones rígidas, se vuelve el capitán del barco. Eso es un ego disfuncional, donde, bueno, yo soy esto y por lo tanto no puedo ser lo otro. Cualquier cosa que contradiga la visión que yo tengo de mí mismo, de la vida o de la imagen que necesito proyectar, la voy a tener que combatir. La voy a tener que rechazar de alguna manera, ¿no? Y esto otro que decías, lo de aceptar que la muerte también tiene que ver con este Saturno. A ver, Saturno como Cronos es el tiempo. Y nosotros, si nos quedamos hasta Saturno, solo creemos en la ilusión del tiempo, ¿no? Como que, y no logramos fusionar este tiempo con el misterio. Entonces, de repente, en esta conjunción donde Neptuno va a disolver esas estructuras rígidas que tienen también que ver con el tiempo y toda la idea de la época de que, bueno, necesitamos conquistar más tiempo para ser más productivos, para consumir más, para más, ¿no? Y yo creo que lo que está quedando en claro es que ya hemos llegado a un nivel de crecimiento, ¿no? La mayoría de nosotros logramos muchas cosas en nuestras vidas, algunos más, algunos menos, pero ya hemos crecido muchas cosas y la sociedad también hasta el punto de que estamos desarrollando una inteligencia que va a pensar en nuestro lugar. ¿Y hasta dónde nos lleva todo esto? ¿No? Digamos, de repente automatizamos nuestros procesos. ¿Para qué? Para seguir corriendo, para ser más productivos y entonces ganar más plata y tener más éxito, en lugar de decir, ahora con este tiempo que dispongo me puedo encontrar conmigo mismo, ¿no? Como que me parece que la sociedad va a ir girando, no todo el mundo, por supuesto, pero muchos nos estamos dando cuenta de esa tierra prometida que íbamos persiguiendo, del éxito, de la productividad, de que con más tiempo voy a ser más feliz porque ahora el tiempo es un commodity, pero no sé qué hacer con ese tiempo en algo profundo que me ayude a reencontrarme conmigo mismo. Em, y este tema de por qué al ego le cuesta tanto este morir a su inmortalidad, porque el ego desde sus absolutismos, yo soy de esta manera y por lo tanto no soy de esta otra, se aferra a la inmortalidad, ¿no? La ilusión de que este tiempo se va a cristalizar para siempre y este rol también. Y es muy doloroso dar paso a eso nuevo, sea lo que sea, porque me va a enfrentar con tener que yo mismo deconstruir estructuras que en algún momento me ayudaron a ser alguien y sobrevivir. Por eso estamos también tan aferrados. Esto que vos decías, no es malo tener un ego. Y hay etapas para todos, hay momentos donde vamos a necesitar construir ciertas estructuras y después tenemos que tener la sabiduría y la humildad para permitir que se destruyan esas estructuras, ¿no? Y esto también tiene que ver con el paso de este cierre de ciclo en Piscis
Aries, que tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Y entonces es la metáfora de la mujer embarazada. Si el bebé se queda en la panza más allá de los 9 meses de gestación, muere el bebé y poquito tiempo después va a morir la mamá también si no lo pare. Y eso pasa con nuestra vida, cada vez que cuando llega el tiempo no logramos emerger hacia eso nuevo. El bebé tiene pánico de nacer, es un trauma el nacimiento y aún así nace y se desarrolla y crece hasta ser algo creativo con su vida. Y este es un proceso que cíclicamente se vive en nuestro devenir seres individuales, pero claramente ahora hay una concentración energética en el grado cero de Aries, con todos los transpersonales alineados, también con un Quirón que va a estar pasando, haciendo una probadita ahí en Tauro, con una Venus. A mí me encantó ver que Urano va a ingresar con Venus a Géminis, ¿no? Esto es interesantísimo porque Urano, en el mito, cuando es castrado por Cronos, del falo de Urano nace Venus, o sea, cae el falo al mar y de la espuma nace Venus, ¿no? Además de que nacen las furias. Las furias son las consecuencias de castrar a Urano y no hacer nada constructivo y creativo con nuestra vida. Pero Venus es el antídoto, Venus es la esperanza, porque Venus es la fertilidad, el amor y la vincularidad, ¿no? Que es el antídoto para esa pelea Urano-Cronos. ¿No? Cronos castra Urano. Urano quiere destruir todas las estructuras sin importarle cuál sirve, cuál no sirve. Yo quiero barrer con todo en la locura, en una polarización. Y Saturno, en otra polarización, lo que va a hacer es constantemente castrar los impulsos creativos de humano. Esa guerra sucede dentro de nuestros corazones. O nos quedamos bien domesticados o nos quedamos bien rebeldes, pero bien desconectados de nuestro centro creativo, porque las dos polaridades nos desconectan de nuestro ser. Lo que une, lo que tiene el potencial de unir es Venus en el mito, ¿no? O sea, Venus con estar en relación con esos aspectos de nosotros, que tanto nuestro Saturno como nuestro Urano tienen derecho a convivir y a dialogar y a ver cómo podemos lograr algo creativo juntos en la vida, cuándo destruir, cuándo construir, cuándo lo nuevo, cuándo quedarnos un poquito más con la estructura vieja porque es tiempo y se necesita, cuándo me rebelo, cuándo asumo responsabilidad. Eso, esa unión la da Venus. Venus nos permite estar en relación con los personajes internos que nos habitan, amarlos, porque reconocer lo opuesto del amor no es el odio, decía Freud, es la indiferencia. Cuando yo soy indiferente a un aspecto de mi ser, a un deseo, un miedo, una emoción, una necesidad, un llamado, lo que sea, yo ignoro aspectos de mi ser, yo soy indiferente, es lo mismo que condenarlos a la muerte psíquica. No los estoy amando. El solo hecho de poder mirar lo que hace es permitirme reconocer que eso existe, que también me habita y entonces le puedo hacer un espacio en mi corazón. Por eso, la luz de la conciencia, entendida como ser consciente de algo que me constituye, es una forma de amor, de estar en relación con eso que me constituye. Y ahí puedo hacer algo creativo. Ahí puedo hacer algo creativo como en el cuento del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, el rey sigue siendo el rey, el ego tiene que ser el capitán. El ego puesto al servicio del alma tiene que ser ese centro a través del cual podemos dar voz y voto a los distintos aspectos que nos constituye, pero tiene que haber un yo fuerte capaz de encaminar y hacer algo constructivo con todas esas fuerzas que me habitan, pero un yo que sea capaz de sentarse en la mesa y dialogar con todos los personajes del reino y para ver cuándo y de qué manera cada uno va a poder influir o no influir o lo que sea dentro de las decisiones que se tomen en ese reino. ¿No? Ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, y para eso sirven las embestidas transpersonales, para mostrarle al ego que yo no soy solamente un rey, ¿no? El yo no es el dueño de la casa. Hay muchos habitantes adentro de esta casa y todos tienen derecho a existir y lo van a reclamar. Entonces, cuanto más muere el ego, se pone más al servicio como un buen rey que sabe escuchar las necesidades del pueblo y que se ocupa de satisfacerlas y también de proteger sus límites, ¿no? Porque también es otra función egoica.
No sé, creo que me fui por las ramas, pero No, 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 es- no. estamos Yo, en ese momento. yo creo que, yo creo que es tratar de darle también palabra y forma a algo, pues que nos, que sale de los límites de la percepción, como bien iniciabas. Entonces, no es irnos por las ramas, es tratar de poner en imágenes cosas que están rodeando el proceso. Por ejemplo, esto que dijiste del rey, fíjate, esos son los planetas solares y los planetas visibles. Y lo transpersonal está representando lo que trasciende, el self, lo que está más allá. Y yo creo que estas conjunciones a las que estamos en actividad ahora en Capricornio y que apenas entren a Acuario, arrancan estas conjunciones primero con Plutón, posteriormente hacia marzo, abril, siguen con Neptuno y Saturno, ya no en conjunción todos apiñados, sino ya va entrando uno, Mercurio retrograda, entra, bueno, ahí es toda una danza, ya es una danza más separadita con Neptuno, y posteriormente, pues, eh, con Urano. Porque pues va el sol con todo su séquito caminando. Algunas veces le ponen la alfombra enfrente, algunas veces es el sol el que abre el camino y trae a los otros. Es toda una danza que se está dando con los transpersonales. Yo he puesto una serie de ejemplos. Yo sé que pues, mi luna en Escorpio y mi Venus Urano es muy apasionado muchas veces en poner unos ejemplos muy radicales, sobre todo con la familia y demás. Yo no estoy transmitiendo con esto leyes de cómo se debería ser lejos de eso, pero sí lo que me gustaría hacer con estos programas es que nos cuestionáramos cosas que están ahí arraigadas en la cultura y en ese sentido, por eso es que está Plutón ahí en Acuario, tú lo mencionabas con Leo, Acuario. Parte de de Plutón ahí es como zafarnos un poco de lo que considerábamos que deberíamos ser leales a ciertos ideales y a ciertas cosas que, pues que eso no es tan así y que además es un cuento que nos hemos echado en la modernidad, ¿sí? Porque si a nivel psicología, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando psicología, empecé a ver niñez y adolescencia de hace 100, 200, 300 años de cómo se ha estudiado y cómo se ha visto. Y cada época tiene una visión tan distinta y tan diferente y nosotros en este momento estamos tan matizados por una visión de burbujas neptuniana, de aislamiento, de la necesidad y de que eso no se había visto en la humanidad hasta solamente, yo creo que desde la última entrada de Neptuno en Aries es que se empezó a utilizar esa burbuja y que como Neptuno va a entrar ahora en nuevo ciclo en Aries, como lo hizo en 1860, tenemos la gran oportunidad de romper esa burbuja y mirar y evaluar. Eh, lo que busco es más bien provocar a las personas a que tengan la capacidad de generar un pensamiento crítico individual. En ningún momento a decir cómo se deben hacer las cosas. Yo mismo estoy muy equivocado en mi vida, en muchas cosas y lucho con mi vida y con mis equivocaciones, con mi mortalidad. Pero desde lo que he trascendido en estos 52 años, trato de encontrar desde la lógica y desde los sentimientos, pensando los sentimientos y sintiendo los pensamientos, trato de ver cómo sería mejor algo, ¿sí? Pero seguramente estoy tan equivocado como todos los que estamos viviendo en este momento de nuestra existencia. Sin embargo, yo lo que quiero es como zafar un poco de esos niveles de culpabilidad y de esa sombra ¿por qué está la sombra? ¿Por qué no le ponemos luz de conciencia? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar en lo que ya está, por supuesto, dado? ¿Sí? Y bueno, por eso traigo estos temas que también yo sé que son a veces tabú, que a veces me vuelvo muy repetitivo en muchas cosas de estas, porque me arde el alma al frente de eso, tal vez porque tengo Saturno, Plutón, Saturno desde Cáncer, con Plutón a Libra en cuadratura y que ahora llega a Saturno a hacer oposición al natal y a la cuadratura. Entonces, considero que tiene que ser como algo de supervivencia, poder zafarnos de estas estructuras que tanto daño le hace a la sociedad, porque lo único que hace es crear una nueva generación de inútiles, en lugar de ver la posibilidad de crear unas generaciones
eh, empoderadas de individualidad, de valentía hacia la vida, ¿sí? Y por eso me excedo y pido disculpas públicas porque yo sé que esto a más de una mamá, a más de un cáncer, a más de un Libra dicen, ah, se van a quedar otra vez con ese discurso. Sí, no sé que me sobrepaso. Pero bueno, hace parte de transpersonal personal el tema. A mí igual me parecen clarísimos y luego la realidad es que, a ver, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Ah, Entonces, también hay una realidad. Nosotros tampoco cuando escuchamos a otra persona tenemos que tener una actitud crítica de intentar escuchar más allá de las palabras, porque las palabras tienen limitaciones, ¿no? Y hay que siempre... Y las palabras tienen que ver con el logos. El logos es masculino, es una energía que tiende a la separación. Entonces nosotros tenemos que escuchar con el oído masculino, pero también con el oído femenino que nos permite entender el significado profundo de aquello que queremos apuntar a través de las palabras, ¿no? A mí particularmente no me parecen ejemplos muy apropiados los que usás. A veces creo que se nos olvida, o sea, se nos olvida que todos estamos, que estos ejemplos nos describen a todos. Y desde la claridad de lo que se puede ver externamente, a veces es fácil mirarlo en otros, pero es difícil ver en nosotros cómo nosotros todavía estamos en el útero materno sin ser conscientes o presas de ese deber ser paterno, ¿no? No porque sea de mamá o de papá, sino porque son funciones psíquicas. Y si me permitís, Juan Carlos, voy a cerrar con un ejemplo personal para que vean la sutileza, ¿no? Porque yo soy una persona que ustedes podrían decir, no, esta chica no vive adentro del útero materno. Si se fue hace 5 años de Argentina, ve a la mamá una vez al año, habla con ella una vez al mes, la amo, pero no tengo una simbiosis con mamá, tengo mi carrera, soy emprendedora, lo que quieras. Bueno, entonces nosotros nos podemos contar la historia de que estamos ya con el cordón umbilical cortado. Y acá es donde digo que siempre hay que hacer espacio para el misterio que somos nosotros mismos y el ego tiene que ponerse bien humilde, ¿no? Porque yo también podría decir, ah, no, yo trabajo de esto, de explicar los movimientos internos a la gente, entonces yo tendría que tener todo sanado, si no... Y el ego se confunde a veces, se come el rol, se come el papel de gurú, ¿no? De que yo ya trascendí, yo ya sané. Eso es otra imagen del ego espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se está viendo este movimiento en mí en este último tiempo? ¿Y por qué hablo de que son muchos estadios de muerte egoica? ¿No? En un primer momento, yo ya hace años que aplico la ley del espejo, que sé perfectamente que aquello que juzgo y que critico en los demás, lo sé a nivel cognitivo, tiene que ver conmigo. Ah, que yo juzgo a la gente floja. Ah, que yo juzgo a la gente que pudiendo, no sé, aprovechar oportunidades de explotar su proyecto no lo hace. Bien, bueno. Por supuesto, si yo juzgo eso en otros es porque yo me identifico donde en la polaridad opuesta, la polaridad donde yo sí soy productiva, yo sí aprovecho oportunidades, yo estoy en todo. Y bueno, hay un momento donde eso fue muy creativo en mí porque mi ego decidió construir unas ciertas estructuras que hoy agradezco tenerlas y tengo mi proyecto y vivo de esto y me apasiona y gracias a Dios lo construí. En un momento fue creativo, pero hay que saber a tiempo bajarse del barco porque si no, digamos, la energía masculina que construye, que logra, que está orientada hacia lo externo, vamos a la biología masculina. El hombre tiene el pene erecto, pero si lo tiene erecto y nunca se le baja, se va a morir de un ataque cardíaco, ¿no? Bueno, eso nos pasa a nosotros psíquicamente si queremos vivir así, con la energía masculina todo el tiempo. Es mi ejemplo, ¿no? No tiene que funcionarle a otros. Entonces yo hace tiempo me estaba dando cuenta de que eso que juzgaban los demás en realidad es una parte mía que tiene ganas de descansar, de explorar su parte más receptiva, más femenina y de que todo este proceso de automatización que hizo en su proyecto no es para trabajar más y lograr más, era para tener más tiempo libre, para encontrarse consigo misma, que es lo que siempre dice que quiere hacer esta mujer. ¿Mm? Bueno, uno lo entiende a nivel cognitivo, uno después empieza a bajarlo a la emoción. Uy, cuánta soledad acá que no hay atendida y de repente me doy cuenta, ¿no? Son como estadios, cognitivo, emocional. Y llega un momento cuando la psique está madura y no se puede acelerar, donde estás frente a un nuevo umbral de transformación, ¿no? Y para muchos será absurdo, pero para una persona que está cometiendo un egocidio, porque todo eso que yo había construido esas cualidades de las cuales estamos más orgullosos de nosotros mismos,
suelen ser las que nos traen más conflictuados y las que más sofocan también otros aspectos de nuestro ser, ¿no? Entonces, esa Laura, que toda la vida la madre le dijo, ay, yo te puse Laura porque significa coronada de laureles. Claro, cuando Laura deje de hacer lanzamientos obsesivamente para seguir poniéndose laureles en la cabeza y ser vista y reconocida, entonces, ¿qué queda de Laura ahí? ¿Qué queda de Laura ahí? ¿No? Entonces, solamente alguien que lo vive puede entender el dolor y el miedo que te da cuando estás naciendo una nueva forma de ser que no tiene garantías. Porque, ¿cómo se ve esto en mi vida? Dejo de trabajar, no sé, para el almuerzo y digo, "Ah, ahora voy a dedicarme, no sé, a leer o a meditar o lo que quiera hacer. Y el corazón me hace así de ansiedad, por supuesto. Si estoy contraviniendo, estoy saliendo del útero. Si mi mamá me dijo que, o sea, los niños necesitamos sobrevivir. Ponemos parte de nosotros porque venimos con una configuración natal, nacemos con una carta natal y un temperamento, pero lo vamos construyendo el personaje en función de lo que mamá admiraba, lo que mamá veía, lo que papá valoraba, cómo ellos vivían su vida, lo que juzgaban y lo que admiraban de los demás. Y lo que nos dijeron a nosotros con estos mensajes que son muy bonitos, pero bien constituyentes, ¿no? Laura coronada de laureles. Vos, o sea, en la expectativa materna está eso, punto. Y nosotros creemos que esto, que ya cortamos el cordón umbilical y cuando llega el momento de cerrar la computadora y decir, bueno, no, este año no voy a lanzar un nuevo curso, me voy a quedar con los que tengo, te agarra el pánico, porque si no vivo de la forma en que me dijeron que tenía que vivir, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y agarra y no sé si me llego a explicar la sutileza de estos movimientos, porque a veces sí, a veces es algo como abrir la puerta e irme de la casa de mis padres, es algo visible, y otras veces es simplemente cambiar una forma de vincularme conmigo y con la vida, que va a ser tambalear, va a ser la carta de la torre del tarot. Va a hacer que todas esas estructuras egoicas se me caigan, porque yo estaba orgullosa de ser de una manera y que me vieran de esta forma. Y cuando esa imagen ya no se sostiene, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Entonces, no sé si esto, si me llego a explicar, Juan Carlos, pero es Pero lo que quiero que nos totalmente, llevemos del video. totalmente, me fascina esto que estás mencionando, cómo inconscientemente, por más de que hemos hecho aparentemente cambios externos, seguimos en una subordinación extrema, ¿sí? Y seguimos pegados a ese útero, ¿no? Finalmente, fíjate, bueno, podemos entonces soltarnos de toda la normativa social y salir del sistema y nos metemos a la madre astrología para que me siga maternando los aspectos, el Mercurio en retro, el no sé qué, el Saturno, el Plutón, ¿sí? Y seguimos pegados. Lo que pasa es que tal vez vamos dando pasos. El ejemplo que mencionas de la madre es precioso porque, por supuesto, en una primera instancia, esa figura materna se proyecta en un ser biológico que nos da la vida. Y es ella la que uno puede decir, bueno, es ella la que puso esto, aquello, pero cuando viene después el cambio y me doy cuenta que yo tengo planetas allá en el medio cielo, que la madre que tuve biológica representó de la mejor forma posible ese papel y que yo soy el que me estoy autoexigiendo todo el tiempo, ponerme laureles por cada cosa que hago, entonces tengo que siempre estar en un proceso creativo a tope, pasando por encima de mis tiempos, de los libros a los que quisiera dedicarle espacio, un espacio de introversión profundo, porque tengo que seguir ganando laureles y cuando me llego a dar cuenta de todo eso y empiezo a trabajar en la otra vía, pues por supuesto que ansiedad y que angustia, porque me voy a desaparecer, porque ese tema era un tema de supervivencia, era como yo creía que iba a tener el amor y el cariño. Si yo llego con suficientes resultados y con la corona de laurel como ganadora y triunfadora, me van a ver. De la otra forma no me ven. Entonces, si yo quito eso de la ecuación, qué peligro, porque entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Si no tengo amor, dice el mamífero, me muero porque no voy a tener quien me alimente, y alimento no solamente de comida, ¿sí? Entonces, entra en ese cortocircuito y necesito en ese instante empezar a aprender que también puedo recibir amor por el solo hecho de estar presente, que también merezco que tú me hagas un cariñito, que me des un besito, que me digas palabras dulces, sin corona de laureles.
Sí. Y claro, ¿cómo hago ese paso? Pues dificilísimo, por supuesto, porque no he aprendido, pero si ni siquiera me lo cuestiono, si ni siquiera hago un análisis de poderle poner luz a un proceso allí y simplemente trabajo a tope y simplemente un logro más y cada logro más lo veo más vacío y cada logro más, por más de que llego al pregrado y me dan las especializaciones y trabajo y tengo esa cuenta llena y tengo éxito y todo, y por dentro un vacío existencial enorme. Entonces ahí es donde digo, bueno, un momentico, esto necesita reevaluación. Eh, Pongamos la linterna sol, y focalicémosla a estas zonas de la conciencia. Ay, qué interesante lo que significa la palabra Laura. Oye, qué interesante cómo tuve el ejemplo en una madre que humanamente dio todo lo posible para representar de la mejor manera ese papel, ¿sí? Y, oh, qué interesante cómo me forjó y cómo me construyó, ¿sí? Muy bien, lo puedo ver, lo sigo necesitando, de pronto, a veces, de pronto ya no necesito hacerlo como una manera tan compulsiva, sino se me vuelve en el abanico de las posibilidades, una posibilidad más que ya incluso está bien construida, bien fundamentada, ¿sí? Y ya no se vuelve compulsiva, tomando toda la estructura en totalización del ego y tomando todo energía, pasión y vida, sino que ya simplemente es, "Ay, hoy voy a ganarme una corona de laureles, hoy, solo por hoy. Mañana o no, mañana te guardo, gracias herramienta, te voy a guardar acá un ratico y voy a ser vago mañana, ¿por qué no? Y me voy a disfrutar la vagancia y no voy a hacer nada hoy, mírenme bien, hoy ni me bañé, o sea, hoy estoy aquí, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Pero si yo ni siquiera logro ver tengo un abanico de posibilidades, pues compulsivamente los laureles vienen todo el tiempo a tomar posesión de mi cuerpo, de mi vida, de mi psique, de mis amores, de todo, porque entonces todo tiene que tener corona de laureles. Mi pareja tiene que ser la de la ganadora, carajo. Y mi profesión lo mismo, ¿sí? Y todo tiene que, entonces, es una cosa compulsiva en donde termina todo siendo vacío y termina todo en una sobreexigencia y termino lesionándome. Y las lesiones, ojalá fuera una lesión del cuerpo, de un esguince, de un algo, ¿sí? De una articulación, pero las lesiones son de la psique. ¿Y cómo curas, cómo enyesas, cómo le haces fisioterapia a la psique? ¿Y cómo contienes ese vacío? ¿Sí? Es de lo más complejo que hay, porque además ni se ve, ¿sí? Por eso la importancia de darnos cuenta, y eso es lo que hacen los planetas transpersonales. Ese ejemplo estuvo precioso porque me llega un planeta transpersonal y me pone el foco en el tema, me lo cuestiona. Hombre, ¿yo por qué trabajo tanto? ¿Y yo por qué estoy haciendo tanto? ¿Y yo por qué estoy cargando tanto? ¿Y yo por qué me estoy cargando cosas que no son mías? ¿Sí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, es un poco como el ego y también en agradecimiento y en perdón, ¿no? Porque fíjate, yo con los transpersonales también puede suceder que doy cuenta de repente, por ejemplo, el flash uraniano me hace dar cuenta y entonces termino yo detestando a las personas que tuvieron que ver con esos procesos y termino yo en una guerra y apartándolas y demás, ¿sí? Cuando en realidad, ¿para qué sirve la conciencia? Si me doy cuenta del proceso para agradecer. Gracias, gracias, querido maestra, querido maestro, porque me permitieron llegar, por fin entendí. Y en reconciliación abrazo ese proceso y ya no tiene por qué ser compulsivo. ¿Sí? Y tampoco tengo yo por qué ir a buscar revancha. Es que es el colmo que mi mamá, ¿cuál mi mamá? Mi mamá era una proyección, ¿sí? Ella era simplemente eh, parte de mí. Gracias más bien porque me permitiste focalizar en un ser humano y en palabras y en ejercicio, algo que está ya en mi psique y que tú lo representas y que yo lo vuelvo y lo represento con mi jefa y lo vuelvo y lo represento con la madre social que después me hace los comentarios en YouTube y después lo vuelvo y lo represento con la madre vecinos, ¿sí? Sí, y que ahí están también ellos para dar representación a algo que está adentro, que si no estuviera adentro no resonaría y ni lo vería, ¿sí?
pero como está ahí, o sea, ese ejemplo que tomaste es precioso. Yo creo que cuando estamos, sobre todo, contactados con Urano, es un símbolo de perfección, es esa columna de laureles que todos queremos tener para llegar a esa meta, a ese objetivo. Urano, el representante de Acuario, donde está Plutón, y Plutón por eso viene a desmoronar un poco de estos sueños en los que hemos sostenido la vida y que inconscientemente los ejecutamos como unos mandatos sin cuestionamiento alguno. Que llega un momento con los planetas llegando a Plutón y dice, hombre, pero por lo menos pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Para dónde es que está yendo todo esto? ¿Mm? Porque es que si ni siquiera tienes la capacidad de preguntártelo y simplemente haces y haces y haces y después ¿qué haces? Pues llegas a un victimismo y entonces le dices a tus hijos, es que yo lo di todo, les entregué mi feminidad o mi masculinidad, mis mejores años. Y dice, y uno de hijo dice, pues, pero eso es, pues, o sea, usted lo quiso, o sea, mire a ver qué hace con eso, ¿sí? Mientras que el padre que llega a una buena edad y dice, sí, lo di todo hasta aquí. Y ya de ahí en adelante cuido 6 relaciones importantes en mi vida. Cuido si voy a conseguir o no pareja. Y cuido mi pareja, o sea, ¿a qué me refiero con cuido? Cultivo la relación, ¿sí? Y suelto y dejo de cultivar la relación con mis hijos porque, hermanitos, ustedes tienen que ir a hacer su familia, ustedes tienen que ir a conseguir su gente. Yo voy a ir a conseguir mi gente. Hipotequé mi vida durante 20 años, les di todo, mi tiempo, mi dedicación, mi economía, mi vida, sí, y la di con amor y con entrega, y a tope, así, a tope, tal, disponibilidad al 100%, tal, aquí estoy, ¿sí? Y ya, suficiente, pero si yo no hago eso después conmigo mismo, y si yo no busco después reconciliarme y tener mi grupo de amigos, mi gente, mis temas, donde haya resonancia, donde me sienta nutrido, entonces, ¿a quién le voy a delegar eso? Ay, es que mis hijos ni me llaman. Yo lo que digo es, pero ¿cómo se te ocurre que te tienen que llamar? O sea, ¿tú acaso no eres una persona adulta que vas a conseguir unos amigos que más bien los vas a llamar y les vas a decir, esta noche hay juerga, hay vino y cerveza, sí, no sé, o hay libros, o vamos a estudiar de literatura, no sé qué, vamos a leer a Shakespeare en La Tempestad, bueno, yo no sé, o sea, sí, pero ya hago cosas de otro momento de vida, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando encontramos el foco de lo que me sucedió, que normalmente está representado en un ser humano, llámese papá, mamá, tíos, abuelos, círculo familiar o llámese ancestros, muy bien. Esa primera parte está hecha porque te está sirviendo para focalizar en humanidad, en palabras y en hechos, un evento. Pero eso no es la culpa de lo que te está pasando. Eso solamente muestra un espejo de algo que está en tu psique. Y de nada sirve haber focalizado esa historia si uno no la pone ya en actividad en su vida. Si deja de proyectarla, aquí no es el papá, aquí no es la mamá, aquí no, ellos sirvieron para dar cuenta, para poder decir, te voy a contar que es que esta historia me pasó y me pusieron tal nombre, listo. Sirvió para focalizar, entendido, pero no es eso lo que sucedió. Es decir, eso solamente es un reflejo de lo que yo soy. Y solo hasta que podemos salir de ese mundo de los espejos y no achacarle a un ser humano. Nadie tiene el poder de dañarte. Nadie tiene el poder de dañarte. Tú te dañas solito cuando tú recoges lo que hay afuera y lo tomas como propio, lo apropias. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Disuelve la imagen, ¿sí? O sea, cuando encuentres algo en tus ancestros, en tu pasado, disuélvela y encuentra lo que representa en ti. Ahí está el verdadero poder, que es lo que tú estás, o sea, yo simplemente estoy parafraseando lo que tú nos dijiste, porque lo pusiste en estos términos, yo lo estoy poniendo en los otros términos del otro lado, como los dos peces, ¿sí? Poniéndole más palabras y echando cuento, pero es lo mismo que tú dijiste, ¿sí? Y solamente hasta que se disuelven esas fachadas
Y que yo logro ver entonces en esa mamá o en ese papá, logro ver al ser humano que por voluntad dijo, voy a representar el papel para hacerlo posible, para mostrarte este espejo. Y cuando ya logro romper este espejo y veo ya no a mamá, sino por ejemplo en mi caso a Alcira, que se llama mi mamá. Y ya le digo, ya no le digo mami, no sé qué, sino le digo Alcira, tú eres otro ser humano que voluntaria y amorosamente me entregó tantos años de su vida para poder ver el espejo de lo que está dentro en mi psique. Te lo agradezco, ¿sí? Y poder reconciliar ese proceso con ese ser humano. Y lo mismo nosotros los papás hacia los hijos, cuando dejo yo de decirle Juanchito, Juan Manuelito, no sé, papi, y cuando logro ver Juan Manuel Gómez, mi hijo, te veo, o mi hija Ana Camila, te veo, te veo como otro ser humano, no como nanis, mi niña, no, te veo, te veo. Y cuando te veo y puedo decir gracias por haberme representado, gracias por tu voluntad en haberte incluido en mi vida y haberme mostrado mi complejo paterno y mi complejo de hijo y demás, y haberlo visto y poder soltar ya esos lazos, ahí es donde ya abrazamos a seres humanos. Ese es Quirón cerrando la herida, donde yo puedo sacarlos del rol infinito, del rol de dioses, para empezarlos a ver como seres humanos, para humanizar, para ver que somos finitos, para ver que yo me voy a morir un día y tú también te vas a morir un día y todo se va a acabar en un momento dado y ya terminamos nuestra relación parental, porque tú eres un humano y tú eres hijo del cielo e hijo de la tierra, ¿sí? Como le decía Jesús al, a José, ¿no? Pues, estaba haciendo los asuntos de mi padre, no me vengas a molestar, hermano, o sea, sí, o sea, Del ser esencial, el Padre, esa brújula interna, es ese ser esencial que nos guía en ese misterio de la vida y de nosotros. Y fíjate qué rico esto que decís. Gracias por tus palabras porque me ayudaste a explicar lo que quería decir muy profundamente, me encantaron. Y fíjense esto, quiero que notemos de lo que dice Juan Carlos. Em, Primero, Jesús, estoy haciendo los asuntos de mi padre. Se tuvo que separar de su mamá biológica y su papá biológico para poder realizar el plan de su padre, que es la creatividad de su self, ser esencial, universo, no sé, la palabra que cada uno quiera, Dios, es lo mismo. Se tuvo que separar primero. Ahí está ese movimiento de trabajar con el inconsciente personal, esa experiencia de la infancia que por más que no la que creamos que no, nos ha condicionado hasta la médula. Me separo. Y este movimiento de perdón y gratitud que vos, Juan Carlos, podés hacer con tu madre es porque previamente nos permitimos separarnos. Yo no puedo ver a otro como un ser humano si lo tengo pegado acá. No lo veo. Veo mi propia proyección. Entonces yo necesito separarme, ver a otro como un ser humano diferente. En ese separarme, empezar a darme cuenta que esa madre y ese padre viven adentro mío, diciéndome cada día cómo tengo que vivir mi vida y cómo tengo que ser y cómo no. Y entonces cuando me separo externamente porque entiendo y luego me separo internamente cuando me permito vivir conforme a lo que mi alma me dice que necesito y quiero y no conforme a esos parámetros que fueron absorbidos de ese primer encuentro con la vida, ¿no? Entonces cuando porque nosotros no podemos perdonar si no ponemos límites. O sea, si yo quiero perdonar a mi mamá, pero todos los días de mi vida tengo una voz interna que me dice, así sí, así no, yo a mamá la tengo adentro y me está condicionando cada día de mi vida. Yo no la puedo perdonar si el daño se genera y se redita cada día de mi vida. Para yo poder perdonar necesito poner un stop a ese condicionamiento. Entonces el daño se deja de producir tan constantemente y entonces ahí me puedo empezar a sanar, descubrir quién yo soy, me separo y entonces puedo perdonar al otro y verlo como un humano, que es esta clave que decías de Quirón. Si mamá y papá, en lugar de ser dioses, son humanos, por lo tanto yo también soy un humano. Porque si mamá y papá son dioses, yo soy hijo de dioses, entonces yo soy un dios, no soy un mortal. Fíjate cómo está todo combinado.
No, precioso. No, mejor dicho, yo termino hablando contigo siempre de un apasionamiento. Se me va el tiempo y todo. Y bueno, terminamos poniéndole mucho corazón, mi querida María Laura. Mira, ya llevamos hora y media. Muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad. Ha sido una charla realmente preciosa. Yo creo que hablar de los transpersonales sin conectar con la pasión sería muy difícil y sin conectar con precisamente con lo que se sale de los contextos, pues a esto es lo que nos invitan las conjunciones transpersonales, ¿no? Y yo te agradezco porque, bueno, gracias a poner ejemplos personales y todo, que yo sé que es de vulnerabilidad, pero ahí es donde está Quirón precisamente, donde podemos mostrarnos vulnerables, no unas figuras de perfección absurdas que no existen. Y los ejemplos personales buscan enganchar precisamente con eso, con la vulnerabilidad y bajarle al ego, sí. Bajarle al ego el permiso para ser humanos, que me parece que es la nueva espiritualidad que se viene en este punto de inflexión de aquí en adelante, que obviamente esto está en semillita recién, iremos viendo cómo vamos construyendo, es tener el permiso de ser humanos, con luz y sombra, con éxitos y fracasos, alegrías y tristezas. Si no podemos hacer espacio para la experiencia completa que es constituyente del ser humano, terminamos matando al mismo ser humano psíquicamente. Y es que quiero contarle a nuestra audiencia que como María Laura es un cáncer, pero tiene la luna en Aries, o sea, Y el ella, ascendente. y el ascendente, sí, y además en Aries en grado cero, pues imagínense, tú terminas siendo una vocera y una traductora de lo que está haciendo la conjunción Saturno-Neptuno, porque tú la recibes, o sea, con tu luna, con tu parabólica, sí, recibes el impacto y sin duda todos estos procesos que precisamente estás hablando de Madrid, de todo, es esa imagen lunar, ¿sí? Que está siendo permeada, que ya fue tocada, porque el año pasado pasó ahí Saturno y Neptuno, pero que ahora es el definitivo y que ahora genera ya la conclusión y genera los hechos y pone a prueba, Saturno lo que toca lo pone a prueba. Se está poniendo, bueno, y qué tanto has desarrollado la nueva versión de la madre interna, ¿sí? Y cómo va eso. Entonces, claro, eso es eso no es cualquier cosa. Tú estás enfrentándote a también a entrar en un proceso de adultez y de regeneración. Es una cosa impresionante lo que está pasando. Como tú, María Laura, que te conviertes en una vocera por tener la capacidad de prender una cámara, la capacidad de enfrentar de que eso no es fácil para un cáncer, pero tú has batallado con eso y aquí estás. Sí, y sales, pues así, muchas personas que nos escuchan tienen planetas en esos grados y no tienen cómo ponerle voz. Entonces, cuando te escuchan, cuando te ven, pues entonces por fin alguien le pudo poner palabras a esto, ¿sí? Y eso no te imaginas lo sanador que eres. Esa es la función de nosotros, los astrólogos o los artistas en general. El arte es salir de la lexitimia, salir de no tengo palabras para ponerle palabras a lo que otras personas no tienen cómo gesticularlas, no tienen las herramientas, no tienen la psicología, no tienen el tiempo, no tienen la disponibilidad. Y que de repente cuando sale alguien como tú y lo menciona, es como carambas, ahí estoy, eso soy, por ese lado. Y esa es nuestra función como astrólogos, ponerle palabras a la psique, a lo que está en misterio. Sí, y es muy importante porque las palabras permiten este proceso de separación también. Poner orden, claridad, nombrar es lo que permite diferenciar también. Es muy, 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 es más importante el nombrar la realidad interna y el poder organizarla es más importante de lo que nuestro ego quiere que entendamos. Así que yo te agradezco a vos, Juan Carlos, porque tus palabras también me han acompañado a mí durante muchos años incluso. Antes de que yo me anime a prender una cámara. Bello. Te mando un gran abrazo, querida María Laura, y gracias por estar acá, gracias a toda nuestra audiencia que siguió todo el live largo, pero no se afanen que ya le metemos el menú de tiempos y para que sea más digerible para las otras audiencias que llegan a vernos en diferido. Gracias, Lau.